Hoy es 17 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo Alastair Crook está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alastair. Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí con vosotros. Permíteme empezar con la última hora que acabamos de conocer por parte de funcionarios israelíes. El ministro de Defensa de Israel ha anunciado que han asesinado al jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani. Últimamente ha habido muchos rumores sobre lo que está ocurriendo con Benjamin Netanyahu, una especie de historias falsas generadas por IA y cosas por el estilo. Pero cuando se trata del asesinato de alguien como Ali Larijani, a quien no consideraría un radical, es más bien del tipo reformista, no demasiado a la derecha, más bien centrado. Y con todo lo que está ocurriendo en Israel y en los medios israelíes, ¿cuál es tu interpretación de esta guerra psicológica, de algún modo, entre Israel e Irán? Bueno, tienes razón al señalarlo. Quiero decir, he visto las afirmaciones de que ha sido asesinado. No sé si son ciertas. Hasta donde yo sé, aún no se han confirmado en Irán, pero posiblemente sea cierto. Quiero decir, esa es la impresión que tengo, que deberíamos esperar que así sea. Y ya sabes, este es un camino que Israel ha seguido durante mucho, mucho tiempo. Recordarás, quiero decir, los asesinatos, las ejecuciones y las decapitaciones han sido su modus operandi básico. Y a menudo termina, bueno, no recuerdo las fechas exactas, pero recordarás que el anterior líder de Hezbollah era Musawi, y los israelíes estaban decididos a matarlo a él y a otros miembros de la dirección, a quienes consideraban los líderes clericales de Hezbollah. ¿Y con qué acabaron? Al final se quedaron con Nasrallah, una persona de línea dura. Y creo que lo que dices sobre Ali Larijani es bastante cierto. Larijani es una persona muy inteligente, intelectual y reflexiva. No es en absoluto un extremista, más bien centrista, digamos, que perteneciente al ala militante o más decidida. Así que no sabemos quién le sustituirá. Se comenta que podría ser Kalibaf. No sé si será Kalibaf, porque hubo una diferencia entre estos dos nombramientos. Larijani era el jefe de todo el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, así que se ocupaba no solo del aspecto militar, que ahora, por así decirlo, se ha separado de la función principal del Consejo de Seguridad y se ha dejado en manos de expertos militares bajo el mando de Kalibaf. Y Kalibaf se ha encargado del aspecto militar, el lado operativo de la guerra, según tengo entendido, mientras que Larijani se ha ocupado del aspecto diplomático, de las relaciones con la India y de todos esos otros asuntos. Entonces, querrán apartar a Kalibaf de su función, que por lo que parece ha desempeñado con mucha eficacia. ¿Por eso? Bueno, quizá. No podemos asegurarlo. Pero como digo, siempre hay consecuencias inesperadas en estas cosas. Israel siempre parte de la idea de que eliminar a personas que consideran no pro-israelíes es una especie de función necesaria. Pero a menudo, si se quiere, acaba resultando contraproducente, incluso para sus propios intereses, por no hablar de los de muchos otros. Pero solo tengo que decir, ya sabes, todo esto de matar y matar, que cualquiera que sea considerado no pro-israelí deba ser asesinado, es terrible. Quiero decir, y Trump ha empezado a decir también ese tipo de cosas. Me parece realmente repugnante. Dijo que los periodistas que no apoyen a Israel deberían ser procesados por traición bajo la ley de traición. La ley de traición contempla la pena de muerte. Quiero decir, ¿de verdad van a decir que matarán a personas en Estados Unidos que no apoyen a Israel o que no estén completamente a favor de esta guerra? Porque hay muchos estadounidenses que no apoyan plenamente a Israel en esta guerra, no solo algunos periodistas. Pero tenemos, ya sabes, este pensamiento de exterminar o ser exterminado que viene de Israel. Tienes que exterminar para no ser exterminado. So that you don't get exterminated. And of course, that's never been the calculus
Y por supuesto, nunca ha sido ese el cálculo, ni para Irán ni para Hezbollah. Aunque Trump afirma que Hezbollah y otros han dicho que su objetivo es destruir el elemento hebraico de esa tierra, nunca ha sido así. Se ha tratado de intentar obligarles a abandonar la idea de derechos especiales para un grupo de población sobre otras poblaciones y grupos con los que comparten el mismo territorio. Es una perspectiva muy distinta, y eso fue lo que dijo Hassan Nasrallah en su momento. Se trataba de agotar y empujar a Israel hasta un punto de desesperación en el que reconsideraran el sionismo y se dieran cuenta de que era un camino equivocado, al intentar establecer derechos administrativos, de seguridad y financieros especiales para un grupo de población en un territorio ocupado por otros pueblos. In territory occupied by other peoples. ¿Cómo ves la situación en torno a Netanyahu? ¿Cuál es tu comprensión de lo que está ocurriendo ahora mismo? No lo hemos visto en los dos últimos informes de seguridad en Israel. ¿Cómo deberíamos interpretar eso? Well, we can't. I mean, we just don't know. Bueno, no podemos. Quiero decir, simplemente no lo sabemos. Ha habido una especie de tsunami de vídeos evidentemente generados por IA que se están difundiendo, pero ¿los están publicando deliberadamente para confundir la situación? ¿O son vídeos de IA lanzados para encubrir una realidad que no quieren compartir con el mundo? No lo sabemos, y no tiene mucho sentido intentar adivinarlo. Lo sabremos a su debido tiempo. Por ahora, puedes revisar esos vídeos y llegar a algún tipo de conclusión, pero puede que sea errónea. Lo otro, sin embargo, es que hemos notado, en términos psicológicos, un cambio enorme que ha tenido lugar recientemente, en los últimos días, en Israel. Recently, in the last few days, in Israel, a big shift that is prevalent, particularly Está ocurriendo un gran cambio, especialmente en la prensa hebrea, donde figuras serias están diciendo que ya es hora de que Trump haga una pausa y se retire de esta guerra. Se ha acabado. No está conduciendo al éxito. Es decir, muchas figuras militares o políticas de peso que escriben en la prensa hebrea afirman que ha habido un cambio total de tono. Y si se observa la prensa hebrea en los últimos días, lo que resulta bastante llamativo es la sensación de que todo el mundo está escribiendo sobre banalidades. Ya sabes, alguna parte arcana del conflicto entre las distintas partes, o sobre las próximas elecciones en Israel, o cosas como quién dice esto o quién dice aquello. elections in Israel or something, who's saying this or who's that. I mean, and not the war. I'm not saying anything about. Quiero decir, no la guerra. No estoy diciendo nada sobre Irán. Entonces, ¿por qué es eso? No lo sé. No estoy seguro de qué se trata, pero parece que algo bastante importante ha golpeado a Israel, porque está en toda la prensa hebrea, una especie de sensación de que algo ha cambiado. No puedo decir cómo ha cambiado ni qué, pero creo que es importante, y probablemente tendremos que esperar para averiguar de qué se trata. Pero también hemos visto algunos signos de ansiedad y crisis en Washington. Gente diciendo que la sesión informativa de seguridad fue terrible. Quiero decir, salir de esas sesiones informativas de seguridad clasificadas en Washington y decir, bueno, esto es terrible. No dicen qué fue lo terrible, pero hay un cambio en la psicología. There is a change in psychology, and I think it's important really also to say. Y creo que es realmente importante decir, y te lo digo a ti que ya lo sabes, que también hay un cambio de mentalidad, en mi opinión, en Irán. La gente se ha unido de una manera que no existía desde la revolución. Como pueblo, se han unido. Están absolutamente firmes y decididos, saliendo a las calles. Personas que antes podían estar en el bando de la oposición, ahora han cambiado por completo. No hay una oposición del tipo que tiene Trump, ese tipo de movimiento que cree que de algún modo va a tomar el control del país. Hay una verdadera resiliencia y firmeza en la gente, se puede ver. Ocurre algo, explota algo, hay multitudes en la calle y la gente no se mueve. And people don't move, they just stay there. And even if, someone Simplemente se quedan allí. E incluso si ya sabes, alguien en la multitud muere, la gente se queda. Durante el Ramadán, después del iftar, después del banquete,
salen a las calles. Así que creo que hay una sensación de que los bombardeos y la pérdida de vidas civiles en realidad han reforzado la oposición a Estados Unidos e Israel en Irán y han creado una especie de espíritu de resistencia, un espíritu que tiene algo que ver con la propia esencia de lo que significa ser iraní y formar parte de este experimento. Y creo que ese es otro elemento importante. También pienso que la psicología está cambiando en Estados Unidos de una manera bastante profunda. Tenemos que intentar comprender en qué consiste ese cambio. No está del todo claro, pero en algunos sectores se percibe un toque de pánico en el ambiente. Pánico no solo por la guerra, sino también por la economía y las elecciones de mitad de mandato. Y además, hay, ya sabes, una cuestión que está saliendo a la luz. ¿Por qué estamos en esta guerra? No se trata solo de tener un pretexto. ¿Cuál fue el pretexto para iniciar la guerra? Ya fuera el programa nuclear o alguna afirmación de que Irán amenazó a Israel, cosa que no hizo, o que Irán amenazó a Estados Unidos, cosa que tampoco hizo. Pero hay algo ahí, porque uno no deja de tener la sensación, ¿por qué se metió Trump en algo tan evidentemente erróneo? Quiero decir, es tan evidentemente estúpido meterse en esta guerra, cuando ya sabes, normalmente él tiene bastante buen instinto político. Y ya sabes, esto está dejando a muchos estadounidenses, creo yo, y se les puede oír decirlo, con la sensación de que hay algo invisible en esta ecuación, una estructura de poder, algo que es capaz de imponer y atrapar a la gente en comportamientos que de otro modo no adoptarían. Y así, existe ahora esta sensación entre los estadounidenses de que tienen que mirarse a sí mismos y preguntarse, ¿qué es exactamente esta estructura? ¿En qué consiste? ¿Quién la controla? Porque ya sabes, es invisible, para que los estadounidenses puedan verla. Es evidente que está ahí y evidente que tiene un enorme poder detrás. Pero la cuestión de quién controla realmente el destino de Estados Unidos se está convirtiendo ahora en un tema importante, algo relevante en el país. Y luego tenemos, por supuesto, las elecciones de mitad de mandato, que están causando un auténtico pánico en el Partido Republicano. Quiero decir, han estado celebrando una reunión en el Doral Golf Club, propiedad de Trump en Florida, para analizar la situación. Y ya sabes, escuché a un republicano decir, mira, la mayoría de las personas en esta reunión sabían que tal y como están las cosas, no lo van a conseguir. Es decir, la mayoría no va a superar estas elecciones de mitad de mandato, se van a hundir. O si simplemente pueden mantenerse a flote el tiempo suficiente hasta las elecciones de 2028, esperan poder volver a estar ahí arriba. Pero hay una auténtica sensación de ansiedad, ya sabes, y sienten que han perdido por completo su base MAGA. Así que este es otro elemento de la guerra, aparte del relacionado con la situación económica. Porque, quiero decir, parte de esta guerra asimétrica que Irán está llevando a cabo, hablo aquí del frente militar, siempre ha sido una guerra asimétrica, pero también es una guerra sobre la logística y sobre la situación económica. Y me parece que eso es lo que realmente está asustando a la gente, que no pueden, que en la práctica Irán está controlando el paso por el estrecho de Hormuz. Por ahora, se está permitiendo el paso de ciertos barcos. Los barcos chinos están pasando. También han pasado barcos indios y, creo, un barco pakistaní. Pero otros, la gran mayoría, no pueden hacerlo. Y eso está generando una gran preocupación por la inflación en Occidente y una desaceleración económica, quizá incluso una recesión o algo peor. Y eso va a tener un gran impacto. Esto va a tener un gran impacto en las elecciones de mitad de mandato. La gente está hablando de los precios de la gasolina, los precios del gas, como los llaman, en California, a $8 por galón. Y eso, ya sabes, lo consideran indignante.
they consider that outrageous. Americans are very affected, more affected than anyone else. Los estadounidenses están muy afectados, más que nadie, creo, por el precio de la gasolina. Llámalo como quieras, gasolina o carburante. Esto realmente influye en la política, no solo en el bolsillo de la gente. Es una especie de prueba de fuego para la política. Los precios altos de la gasolina son un voto en contra del gobierno en el poder. Es decir, es algo casi mecánico en cierto modo. Estos son algunos de los elementos. Y esperan que China cambie de postura, que China, regarding la guerra de Hormuz, por un proceso para ceder. Pero creo que that conformó tu presencia China. On China's situation. 40% of the El 40% del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz ha ido a China. Sin embargo, la realidad es que, dado que China es un consumidor de energía tan grande, eso representa menos del 5% de su total. En otras palabras, no es algo existencial para China. Y en cualquier caso, llenó su reserva estratégica antes de la guerra. A diferencia de Estados Unidos, tomó algunas precauciones estratégicas, llenó sus reservas y sus petroleros están pasando por Hormuz. Así que, para China, esto no supone un gran problema. Por supuesto, depende del petróleo iraní, pero este sigue fluyendo y probablemente continuará fluyendo durante este periodo. Probably continued to flow during this period. And at the same time, they are just exporting. Y al mismo tiempo, solo están exportando petróleo a Europa, a Asia. Sus exportaciones se están disparando y cada vez dependen menos del mercado estadounidense. Sus exportaciones, creo, en el último trimestre aumentaron casi un 20%, mientras que sus exportaciones a Estados Unidos han estado disminuyendo porque China se está reorientando. Esto tiene enormes consecuencias porque toda la economía está, por así decirlo, girando hacia China debido a su competitividad. Es enormemente competitiva, de una manera que nadie en Occidente, ni Europa ni Estados Unidos, puede igualar. Ellos tienen deflación de precios en los bienes manufacturados y nosotros tenemos inflación de precios. Así que China no está, por lo que ocurre en Hormuz, tan en riesgo como, ya sabes, parecen creer Biden y Trump. Trump seem to believe it is at risk. On the contrary, it's doing very well out of this. Al contrario, le está yendo muy bien en este periodo, y es poco probable que sienta la necesidad de cambiar la situación sobre el terreno, porque, y eso quizás sea algo a lo que volvamos más adelante, se está produciendo un gran cambio geopolítico y geoestratégico. He mencionado, por supuesto, a China y a Rusia. Lo que está haciendo Irán al tomar el control de estos puntos de estrangulamiento y de las vías marítimas del Golfo Pérsico, por donde transita la mayor parte de la energía, alrededor del 40% del total, creo, está modificando la situación geopolítica de los estados del Golfo, pero también de otros países, como Japón, Taiwán o Corea del Sur. Todos ellos mucho más dependientes de ello, así como de India y Pakistán. And India and Pakistan. Now, Iran for now has been allowing Indian. Ahora, Irán, por el momento, ha estado permitiendo que la India gestione sus petroleros, a pesar de que Modi fue, y en cierto modo, dio su bendición a Israel, en una muestra extraordinaria de subordinación a Israel, justo antes de que comenzara la guerra. Sin embargo, Irán sigue permitiendo a la India hacerlo. Creo que es una decisión política, no para aprovechar el mal juicio de la India, sino para intentar traerla de nuevo al grupo de los BRICS, del que evidentemente se estaba alejando. No formalmente, pero sí en un sentido político. Not formally, but in the same political. Ayer, Donald Trump dijo que estaba totalmente sorprendido por los ataques iraníes contra las bases estadounidenses y contra los estados árabes del Golfo Pérsico. Afirmó que incluso había preguntado a la gente de su entorno, algunos dentro de su propia administración, diciendo que todos estaban sorprendidos por esos ataques y por la forma en que Irán respondió. Por otro lado, dijo algo más, que le sorprendía al Reino Unido, el primer ministro británico, que no está dispuesto a participar en el tipo de coalición que él intenta formar contra el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria Islámica para abrir el estrecho de Hormuz. Y no se trata solo del Reino Unido. Se pueden oír distintas voces procedentes de los países europeos.
different voices coming out of the European countries. For example, Merz said that this is not a war of NATO. Por ejemplo, Merz dijo que esta no es una guerra de la OTAN, y el ministro de Defensa alemán afirmó que no hay nada, absolutamente nada, que pueda considerarse un cambio de juego por parte de los europeos para ayudar a la situación en el estrecho de Hormuz. Por eso no ven una razón viable para que los europeos participen. ¿Y realmente les sorprende? Porque son cuestiones de las que llevamos hablando más de un año, diría yo, desde que empezó la guerra. Desde la última guerra, la guerra de 12 días, en junio de 2025. Hablábamos de cómo reaccionaría Irán y de lo devastador que eso podría ser para toda la región. Entonces, ¿por qué resulta tan sorprendente para la administración Trump y para el propio Donald Trump? Why is it so surprising for the Trump administration and Donald Trump himself? I think because they're ideologically captive. Creo que es porque están cautivos ideológicamente. Y cuando estás cautivado ideológicamente, no te miras al espejo y ves otra cosa que no sea tu propio reflejo. Así que creo que eso es lo que ha pasado. Como digo, todo el propósito de este periodo, realmente desde finales de los años 70, parece haber sido que existe alguna estructura de poder, algo que no es fácil de ver ni de saber exactamente cuál es su propósito o en qué está interesada. Pero hemos tenido, ya sabes, después de la revolución iraní, el golpe de Estado del 56, y luego hemos tenido Libia, Siria, Irak, Afganistán. Todos estos casos están de algún modo conectados. Si hay un tema común, todos ellos están relacionados con lo que se llamó la guerra contra el terrorismo. What was called the war on terror. And, and how amazing. Y qué asombrosa ha sido esta capacidad para la propaganda, que escuchas a personas bastante sensatas, alguien como Tucker Carlson, seguir describiendo a Irán como un estado terrorista, lo cual es simplemente indignante. Pero cómo, ya sabes, cómo, en cierto modo, es tan poco propio de él, porque entiende el tipo de historia que ha estado ocurriendo que parece no estar en el interés estadounidense. Quiero decir, claramente Irak no lo estuvo, Afganistán no lo estuvo, todas esas cosas. ¿Fue Libia de interés para Estados Unidos? Bueno, supongo que se llevaron el oro, pero todas esas cosas. ¿Fue Siria de interés Estados Unidos? But all of these things, is Syria in the American interest? ¿De verdad? I mean, so what is Quiero decir, ¿qué hay detrás de todo esto? Y creo que, como digo, esta es una pregunta que sigue surgiendo, pero no permiten que se debata. En Estados Unidos está bastante claro que cualquiera que quiera plantear la cuestión de por qué le interesa a Estados Unidos implicarse en esto es criticado verbalmente o de otras maneras por adoptar una postura que se describe como anti-estadounidense o contraria a los intereses nacionales. En cuanto a Europa, han estado más cerca de las consecuencias de estas cosas. Mencionaste a Starmer, pero fíjate en uno de sus predecesores, Blair. Le acosan allá donde va. No puede realmente volver. Tiene este lucrativo negocio con el que gana millones en Oriente Medio y demás, pero en casa le acosan como criminal de guerra por su papel en la guerra de Irak. Quiero decir, eso le ha destruido. Puede que sea una celebridad en Washington. He may be a celebrity in Washington. He isn't in Britain. He's on the contrary. No está en Gran Bretaña, todo lo contrario. Así que ya sabes, Starmer ha visto eso y lo ha entendido. Y de todos modos, Starmer está encandilado con Zelensky. Quiero decir, Zelensky va a estar en Londres otra vez hoy, pidiendo dinero y apoyo, porque siente que lo que está ocurriendo con el conflicto con Irán ha desviado la atención de la gente de donde debería estar, en él, etc. Así que sí, tienes razón. Creo que la gente, ya sabes, ese elemento indefinido, oculto, de ideología en todo esto, hace que no sean capaces de mirarse a sí mismos como otros los verían y verse con claridad en el espejo. Se ven a sí mismos librando una guerra por el poder, la civilización occidental contra los bárbaros a las puertas. Pero ya sabes, esto es un tipo de construcción tan orientalista. No tiene relación con la realidad. Está bastante alejado de la realidad. It's just quite divorced from reality. No oigo.
what we see in the West Asia is the confrontation Lo que vemos en Asia Occidental es la confrontación de dos, o podríamos decir tres estrategias. La estrategia de Irán, la estrategia de Estados Unidos y la estrategia de Israel. Irán no parece tener una estrategia de decapitación ni de asesinato de personas en Israel. Están atacando puntos estratégicos, bases militares, centros de toma de decisiones en Israel o en el Golfo Pérsico y sedes de la CIA en la región. Por otro lado, se observa que Estados Unidos e Israel tienen algún tipo de división en cuanto a su estrategia. Estados Unidos busca algún tipo de cambio de régimen, similar a lo que ocurrió en Venezuela. Donald Trump, evidentemente, ha hablado de querer a alguien dentro de Irán que dirija al país de la misma manera que se dirige en Venezuela. Mientras tanto, el Estado de Israel, bajo Benjamin Netanyahu y su administración, quiere destruir Irán. No les importa quién venga después o quién dirija el país. Simplemente quieren destruir Irán y desmantelarlo tanto como sea posible. Exactamente. ¿Cuál es tu comprensión de lo que está ocurriendo en cuanto a las estrategias de estos actores, los iraníes, los estadounidenses y los israelíes? I think as you say, the Iranian. Creo que, como dices, los objetivos iraníes me parecen bastante claros. El objetivo más importante es poner fin a este proceso. Creo que Kaleva lo dijo. Ya sabes, conflicto, luego negociación, luego vuelta a la guerra, después otra tregua y de nuevo la guerra. Ha sido debilitante y agotador, especialmente para los iraníes de a pie, no las élites, sino la gente común, porque el desgaste sobre Irán ha continuado durante unos 47 años más o menos. Así que el objetivo es hacer imposible que alguien contemple otra guerra con Irán después de esta. Another war with Iran after this. This one should be sufficiently. Esta debería ser lo suficientemente persuasiva como para que no haya otra guerra posterior, que no haya una pausa y luego 3 años más tarde otro conflicto, con Israel amenazando de nuevo y Estados Unidos amenazando a Irán otra vez. Así que tiene que ser una guerra que logre ese objetivo. Creo que eso es una cosa. Vinculado a ello está obviamente que la guerra solo puede terminar con el levantamiento completo de las sanciones, la devolución de los activos congelados a Irán y el entendimiento de que esto es todo, que esta es la última guerra en este contexto. Después de eso, Irán será libre de seguir su propio destino. Creo que también hay algunos objetivos secundarios para Irán. I think there are some subsidiary objectives of Iran. The subsidiary objectives are to. Los objetivos secundarios son eliminar por completo las fuerzas y bases hostiles de Estados Unidos de la región, de manera que no puedan regresar. Es decir, la destrucción de su infraestructura militar es tan grande que, bueno, ya sabes, basta con mirar cosas como los radares que fueron destruidos en la base de Al-Udeid. Solo eso costó más de $1,000 millones. Ha habido, creo, 5 de esos modelos diferentes, no todos con el mismo coste, pero al menos 5 radares. La cuestión no es solo el coste. Los propios estadounidenses dicen que tardarían entre 5 y 8 años en reemplazarlos debido a los problemas con las líneas de suministro, las tierras raras y todos los materiales que necesitan de China para hacerlo. All the things they need from China to do that. I think that is the aim, is to do that. Así que ya sabes, creo que ese es el objetivo, hacer eso. Y creo que el objetivo secundario es poner a Irán a cargo de la arquitectura de seguridad del Golfo Pérsico y de la arquitectura de los corredores, tanto para el suministro como para el transporte de energía. Si eso se logra, entonces, por supuesto, creo que implica que habrá un cambio completo en la postura política de los estados del Golfo. Si tomas algo como los Emiratos Árabes Unidos, dependen totalmente de Hormuz. Bueno, está el puerto de Farsha, cerca de Omán, pero Irán ha atacado antes un buque que intentaba cargar y lanzar un avión, y todos sus alimentos pasan por Hormuz. Así que es muy difícil para ellos mantener esta línea de hostilidad hacia Irán. Así que habría un cambio estratégico bastante importante allí. Quite an important strategic change there. Alastair, ¿quieres tomar un sorbo de agua? Creo que eso te ayudará. Yeah.
No estoy seguro en alguno. De acuerdo. Okay, ¿De acuerdo? Gracias. Lo siento. sorry. No. And No, Alistair, no. Y Alastair, has estado mencionando la estrategia de estos países que tienen sus propias agendas. La agenda militar, la agenda de inteligencia. Pero hasta ahora, ¿qué tan exitosa es la operación? Quiero decir, en mi opinión, la agenda de Irán es sobrevivir a los ataques de Israel y de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo les va en términos de sobrevivir, atacar y responder a Estados Unidos? Porque la principal agenda ahora mismo es que Estados Unidos no puede permanecer en el Golfo Pérsico. Quieren que se retiren todas esas bases. No pueden eliminar la sede de la CIA, pero sí pueden retirar físicamente esos sistemas de radar y otras cosas que son importantes para el sistema de defensa aérea de Israel. Por otro lado, también están pidiendo, como mencionaste, que se levanten las sanciones. Ahora tienen una base de negociación con Israel en torno a Hormuz. Entonces, en tu opinión, ¿cómo está cambiando esta guerra de un nivel a otro? It's changing from one level to another one. Well, it's because I think we think of the war in Bueno, sort of es porque creo que pensamos en la guerra de manera diferente, en términos clásicos, occidentales. Una fuerza militar masiva, bombardeos en particular, o el lanzamiento de misiles de crucero contra Irán, supuestamente para cambiar el sentimiento de los iraníes o para dañar sus estructuras. Pero si lo recuerdas, esto no ha funcionado. Ya sabes, con el bombardeo de Belgrado en 1999, le dijeron a Clinton que sería un proceso de bombardeo corto, que duraría 3 o 4 días y luego terminaría. Duró 3 meses. Involucró 1,000 aviones y unas 38,000 incursiones separadas durante ese periodo. Strikes during that period. And what did it achieve? It didn't destroy. ¿Y qué logró? No destruyó al ejército serbio. Destruyó unos cuantos tanques, pero no cambió el cálculo. Dicen, ya sabes, que el gobierno cayó, en realidad el gobierno cayó más tarde, por otras razones. Pero básicamente era la misma posición que podrían haber tenido al comienzo de la guerra, la que se les ofreció al final de la guerra. Así que existe esta gran ilusión, no compartida por muchas figuras militares de alto rango en Washington o en el Pentágono, que dicen, ya sabes, que los bombardeos se han convertido en el recurso habitual, la especie de respuesta automática de Occidente durante este periodo, pero que nunca han conseguido los objetivos que buscaban. Así que Irán, quiero decir, ya sabes, desde 2003, desde la primera guerra de Irak, vio lo que ocurrió en Bagdad, el shock and awe de Estados Unidos, los bombardeos masivos, la destrucción del mando centralizado de Saddam Hussein. Vieron eso y decidieron, bueno, ¿qué hacemos al respecto? Porque ya sabes, no es posible construir una fuerza aérea que pueda contrarrestar el poder aéreo estadounidense en absoluto. No podemos con eso. No podemos, ya sabes, librar una guerra naval en los términos típicos de Occidente, acorazados enfrentándose, portaaviones y todo eso. Así que hicieron lo obvio. Y dijeron, así que lo que queremos hacer es, bueno, quiero decir, ellos tienen fuerza aérea en gran medida como par, no tienen dominio aéreo ahora. Podrían tener cierta superioridad en partes de Irán, pero no en general. Así que la decisión iraní, según la entiendo, fue, no tenemos una fuerza aérea y no vamos a intentar construir una fuerza aérea equivalente. Vamos a proteger nuestra infraestructura de los ataques aéreos enterrándola. Todo va bajo tierra, aeropuertos, túneles de misiles, a 90 metros de profundidad, fuera del alcance de los bombardeos, oculto. Y luego, como parte del proceso de dispersión del mando, todo esto se extendió por todo Irán, un país del tamaño de Europa Occidental. Silos profundos, muy profundos, todos operados de forma autónoma, con instrucciones de que podían continuar incluso si el mando central era decapitado, como ocurrió en Bagdad en 2003.
Sería como una máquina. Una vez que se activara el interruptor, simplemente seguiría funcionando, porque cada uno de esos comandantes tenía autoridad preestablecida para actuar por iniciativa propia según las instrucciones que se les habían dado antes de la guerra. Yo vi que esto ocurría, por cierto, cuando estuve en Líbano en 2006, y fue entonces cuando Hezbollah lo probó por primera vez. By Hezbollah. And each of the various areas Cada una de las distintas áreas, unidades del ejército, si se quiere, tenía sus propias instrucciones para el trabajo que se le había asignado. E incluso si se producía un colapso total en las comunicaciones o en el liderazgo, esas instrucciones seguían vigentes. Cooperaban con la sección que tenían al lado, detrás o junto a ellos, pero no con Beirut. No pedían instrucciones a Beirut, porque ya sabían lo que debían hacer si Beirut quedaba arrasada. Esto resultó muy eficaz. Recuerdo que todo el mundo decía, bueno, ya sabes, la fuerza aérea más grande de la región, la más moderna que tienen. Pero se quedaron sin objetivos en aproximadamente una semana. Pensaban que su campaña de bombardeos duraría más, pero se les acabaron los blancos. Supuestamente todos los objetivos habían sido alcanzados, y aún así, Hezbollah seguía lanzando misiles, seguía combatiendo. still firing missiles, still fighting on. And when their targeting bank expired, Y cuando se les acabó el banco de objetivos, empezaron a atacar casas y civiles por todas partes. Tuvieron que seguir atacando incluso cuando ya no quedaban objetivos militares. Gran parte de ello consistía simplemente en golpear señuelos y maquetas que Hezbollah había colocado en el terreno para que parecieran lanzadores. Podían retirar un lanzador en menos de un minuto y esconderlo bajo tierra. Y ya sabes, todo el mundo decía, oh, bueno, Hezbollah está siendo derrotado. Israel está ganando. Está ganando. Pero después de 33 días fue resumido Israel quien pidió arvar. Tenemos que tener esto. Israel, who asked for a ceasefire and said, we have to stop this. And, Hezbollah won. Y ya sabes, Hezbollah ganó y sigue ahí. Ahora está demostrando ser, bueno, quiero decir, realmente está machacando el norte de Israel con cohetes y ataques. Y han cambiado, se han vuelto asimétricos. Nadie sabe quién es el liderazgo del ala militar, quién es el comandante. Ya no usan comunicaciones, ni teléfonos móviles, ni nada de eso, después de lo del busca personas. Y el propio Israel dice, ahora no tenemos ninguna ventana hacia Hezbollah. Han vuelto a las tácticas antiguas, atacar y desaparecer. Así que hay un ataque. Israel sufre bajas y Nissan no están ahí para hacer fuerza et arrasar. The Air Force to come in and, smash everything. They've gone. So, Se han ido. Así que tenemos una guerra asimétrica en curso y los hutíes podrían unirse a ella. Y la tenemos en Irak, con los Assad que están atacando, especialmente alrededor de Erbil y esa zona donde Estados Unidos tiene una posición muy fuerte. Y mira lo que ha pasado en la zona verde, donde los estadounidenses han tenido que evacuar. Creo que es la embajada más grande o la segunda más grande que tienen en la región. Así que estamos en una guerra asimétrica. Y por lo tanto, es imposible hacer una especie de balance que signifique algo. Ya sabes, oh sí, Estados Unidos e Israel han lanzado tantos misiles de crucero contra Irán. Pero ¿cuál es el efecto? ¿Ha destruido el sistema de mando? But what is the effect? Has it destroyed the command system? No, because of the Mosaic doctrine, which is No, debido a la doctrina mosaica, que ha consistido en difundir y diseminar el sistema de mando entre muchas autoridades diferentes, con personas que tienen sus propias estructuras de misiles, sus propias armas y la autoridad para usarlas como consideren oportuno tras la muerte o el asesinato de un líder supremo. Y eso fue lo que ocurrió cuando el líder supremo fue asesinado aquel sábado por la mañana. En el plazo de una hora, toda la estructura había comenzado a atacar las bases estadounidenses en el Golfo. Así que ya sabes, esta es una guerra diferente, y a los occidentales les resulta muy difícil comprenderlo. Están tan acostumbrados al impacto y al asombro, grandes bombardeos, operaciones rápidas, breves, que se terminan enseguida, y ya está. short operations, quickly finished, and that's it. Whenever Donald Trump is asked, Cada vez que se le pregunta a Donald Trump
¿cuándo va a poner fin a la guerra? Él responde, cuando yo decida, puedo acabar con la guerra. Pero hay un nuevo artículo en Político, Alastair, que dice que los aliados de Trump temen que Irán se esté escapando del control del presidente. Dicen que ahora los iraníes tienen las cartas en la mano y que en realidad no importa lo que Donald Trump piense sobre el conflicto, porque no está en sus manos ponerle fin. Por otro lado, has mencionado una estrategia asimétrica por parte de los iraníes, que de algún modo ha cambiado hasta ahora las condiciones del enfrentamiento. ¿Cómo ves la escalada en esa dirección? Porque en Estados Unidos y en Israel, mucha gente sostiene que quizá las fuerzas terrestres podrían provocar algún tipo de cambio en todo el campo de batalla. Creo que la mayoría de esto es una tontería. Quiero decir, de nuevo, en una guerra asimétrica, ya sabes, Irán tiene una marina pequeña, pero no tiene fragatas ni acorazados ni nada por el estilo, porque esas cosas son vulnerables y objetivos fáciles. Por eso los grupos de portaaviones se han mantenido a casi 1000 kilómetros de la costa iraní. Saben lo vulnerables que son. No se acercan más a Irán, pero lo que vemos es que el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz depende de varios factores. En primer lugar, el control básico del fuego, no desde las zonas costeras, sino desde posiciones situadas detrás de ellas. Control de artillería. Pero luego están, si se quiere, los drones submarinos, torpedos maniobrables, direccionales y realmente rápidos que se desplazan por el agua a gran velocidad. Y luego están los drones de superficie, esas lanchas rápidas. Creo que Irán tiene cientos de ellas, cargadas de explosivos y dirigidas a distancia. Pueden zigzaguear mientras se acercan a un buque. Hemos visto el efecto de eso en un petrolero estadounidense que estalló en llamas. Así que, ya sabes, ¿qué vas a hacer? Si intentas enviar una fragata estadounidense o europea para acompañar a esos barcos, son completamente vulnerables a que una pequeña lancha rápida, llena de explosivos, los embista de repente y serán destruidos. ¿Cuál es la respuesta a eso? No hay una respuesta muy sencilla para estos sistemas submarinos. Aún no los hemos visto en uso, pero están ahí. Así que existe la amenaza submarina, y luego, el punto medio, e Irán está haciendo que el tráfico marítimo pase por ese punto medio, no por las otras partes cercanas a esas islas, es de unos 21 kilómetros. Así que ya sabes, esto está dentro de un campo de tiro. Poner tropas sobre el terreno, quiero decir, eso es absurdo. Es decir, corrígeme si me equivoco, pero la extensión de la costa iraní a lo largo del estrecho de Hormuz y hacia el Golfo es de unos 2000 kilómetros. Correcto. Así que ya sabes, vas a enviar 2500 tropas allí. Eso significa en la práctica un soldado por cada kilómetro. Quiero decir, necesitarías aumentar enormemente las fuerzas para eso. Así que no creo. Quiero decir, sé que se está hablando de ello. Y el otro punto es, por supuesto, que sería una línea roja muy clara para la base de seguidores de Trump. No les gusta el hecho de que después de haber prometido que no habría nuevas guerras en Oriente Medio, eso sea lo que han obtenido. Pero en cuanto se dice botas sobre el terreno, para la base, eso es una línea roja. Si Trump quiere perder tanto la Cámara de Representantes como el Senado y acabar siendo destituido, creo que esta es la manera de hacerlo, poniendo botas sobre el terreno. Y además, ya sabes, no puedes, quiero decir, de nuevo, la gente no lo considera. Esas, bueno, la Fuerza Delta o los Marines, en este caso, los enviarías a Irán. Quiero decir, no sabrían qué hacer. No sabrían quién es amistoso, quién no lo es, y no conocerían las circunstancias. Nunca han luchado en este tipo de condiciones tan diferentes. Quiero decir, creo que sería simplemente otro punto de presión para Irán en este caso. Desde luego, no lo abriría. Así que, tal como está el estrecho de Hormuz, no bloqueado, pero sí controlado, por así decirlo, selectivamente controlado,
La situación económica va a empeorar. No me sorprendería en absoluto que los hutíes empezaran a interferir con los petroleros que intentan cargar en los puertos saudíes del Mar Rojo, que creo que tienen un flujo anual de unos 5 millones de barriles al día, si acaso. Pero no lo sé. Sabes, no creo que los hutíes hayan entrado en juego todavía, pero creo que solo están esperando el momento adecuado, tal como vimos con Hezbollah. Así que no hay una salida fácil a esto. Pero por supuesto, las exigencias que mencioné, las exigencias de poner fin a las sanciones. Y por cierto, una de las demandas iraníes, creo, puedes corregirme si me equivoco, pero estoy bastante seguro de que una de ellas sería la retirada de las fuerzas de las FDI de Gaza y de las zonas palestinas. Eso también estaría sobre la mesa. Quiero decir, ya sabes, Estados Unidos, escuché a un estadounidense decir, que es inaceptable. Estamos acostumbrados a ganar. ¿Cómo no vamos a ganar? Así que no veo que la posibilidad de salir de esta situación esté realmente dentro del ámbito de la política práctica en Estados Unidos en este momento. Before wrapping up, Alistair, when desperation Antes de terminar, Alastair, cuando la desesperación llega a ese nivel, mucha gente argumentaría que Israel podría usar armas nucleares contra Irán. Y por otro lado, con los cambios en el liderazgo iraní, tras el asesinato del líder supremo, Irán podría revisar su política sobre armas nucleares para crear algún tipo de disuasión. ¿Cómo lo ves? ¿Realmente Israel llegaría tan lejos usando bombas nucleares tácticas o incluso una bomba nuclear contra Irán? ¿Y cómo afectaría eso a Israel y a Estados Unidos? And how is that going to play out for Israel and the United States? I mean, it's possible. Quiero decir, es posible. Israel tiene armas nucleares tácticas, como Irán sabe muy bien. Probablemente estén en uno de los 5 submarinos que posee Israel, que les fueron entregados por los alemanes. Es posible, y estoy seguro de que eso ha influido en el cálculo iraní. Ya sabes, también está Dimona. Y otra cosa que no hemos visto, pero estoy convencido de que existe, es el alcance. Todas esas armas que Irán ha estado utilizando se han dosificado con cuidado, se han considerado warmint, winimnet transpisbases, hemos crecido. Yet. And we don't know what they are. But I'm pretty sure Iran has Pero estoy bastante seguro de que Irán tiene otras armas que no hemos visto. Y hemos entendido de alguna manera a partir de Rusia, no estoy haciendo una comparación exacta, que el misil Vanguard de Rusia, en ciertos aspectos, supera la utilidad de, digamos, un arma nuclear. Sabes, estamos en una nueva era. Tiene la ventaja de ser muy preciso y de no causar grandes daños colaterales ni destruir todo el entorno. Así que la capacidad hipersónica supone un cambio en toda la estructura militar que tienen los rusos. No sé qué tiene Irán. Han estado administrando sus recursos. Tienen un plan: expulsar a Estados Unidos de sus bases en el Golfo. push America out of its Gulf bases. They have a second plan, another phase. Tienen un segundo plan, otra fase: destruir los radares, dejar ciegos a Estados Unidos y América, usar señuelos y misiles, otras formas de confundir a los estadounidenses. No he visto ninguna señal real de que los estadounidenses o los israelíes, hablan de lanzamientos móviles, pero no los he visto, y sería muy difícil encontrarlos. No creo que siquiera sepan dónde están ubicados los silos de misiles profundamente enterrados. Están repartidos por este terreno enorme, que es montañoso y tiene grandes bosques. Quiero decir, ya sabes, es como buscar agujas en un pajar. No veo que lo hayan conseguido, así que no sé cuál sería la respuesta a tu pregunta, pero esperemos no tener que averiguarlo, ¿eh? We don't have to, find out. Yeah. Thank you so much. Muchas gracias, Alastair, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. As always. No. No, era mío, no tuyo. ¿Quieres visitarme? Thank you for inviting me. Thank you. Gracias, Alastair.